Esto es El Círculo Beatle. Música, información, anécdotas, datos y mucha bitlemanía en las voces de Tere Chacón, Arturo Espinosa y Marco Antonio Brito. Incorpórate a El Círculo Beatle. Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto de estar con ustedes nuevamente en esta emisión de su programa, El Círculo Beatle. Y hoy, un programa fantástico. Tenemos un invitado, en un momento se los presento, pero antes quiero recordarles que El Círculo Beatle es parte de dos medios de comunicaciones que tenemos aquí. NSB Corporativo, empezando por supuesto una estación de radio 24/7 con esa música que yo sé que te encanta, que yo sé que genera pasión en ti y que por supuesto siempre estamos escuchando. Lo único que tienes que hacer para ingresar a SBC Radio es acceder desde tu computadora o dispositivo a www.sbc, que no es nada más que el Círculo Beatle Corporativo.online. Entra, ve los playlists que tenemos para ti, todos los programas especiales que hacemos, que se transmiten a las 8 de la noche, en fin, te va a encantar y yo te invito a que hagas de SBC Radio tu compañía constante. Y por si lo anterior fuera poco, tenemos un sitio web, un portal de internet con más de 900 textos de muchos géneros y yo, Tere Chacón, estoy segura que mucho de lo que tenemos ahí te va a buscar. Entra, es muy fácil, www.elcirculobeatle.com, y ya que estás ahí, déjanos en la columna derecha tu correo electrónico para que al mismo llegue una notificación cada vez que tengamos un artículo nuevo para ti. Te van a encantar. Y bueno, como les decía al iniciar esta emisión, hoy estamos de manteles largos, tenemos un invitado. Antes de presentarlo, voy a presentar a Arturo, que siempre está aquí con nosotros. Hola Arturo, ¿cómo estás? Muy bien, Tere, buenas noches, Marco, buenas noches a la gente que nos escucha, a ti, Tere, también al invitado que en un momento la vas a presentar, y los invito a que se queden en el Círculo Beatle, que hoy tenemos 3 temas muy importantes. Uno que se dio esta semana, en estos días, nos dieron una sorpresa y vamos a platicar de ello. Cuando ya pensamos que se viene acercando cada vez el fin de año, recordemos que siempre nos lanzan nuevas cosas, y este año pues no es la excepción, y vamos a platicar de ello en este programa. Por lo pronto paso el micrófono a Marco Antonio Brito. Perdón, Tere. Marco. Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. No importa en qué latitud, en qué longitud del mundo nos estés escuchando, porque estamos desde la Ciudad de México transmitiendo para todo el mundo el Círculo Beatle, el programa insignia de SBC Radio, y que aparte de todo es el mejor programa en español dedicado a estos 4 de Liverpool. Es símbolo de referencia, incluso hasta entre los conocedores, y no lo digo de oídas, me lo han comentado muy cercanamente, Tere. Así es, Marco, tienes absolutamente toda la razón, y llegó el momento, claro, de darle una gran bienvenida. Estamos realmente muy contentos. Horacio Muñoz, no solo invitado el día de hoy, sino también titular de SBC News, que puedes escuchar, por supuesto, en SBC Radio y en nuestro canal de YouTube SB Corporativo. Y bueno, pues es fantástico tenerte aquí, Horacio. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias, Tere. Arturo, Marco, pues contentísimo de estar en este programa insignia, como bien comentó Marco, es una referencia sobre todo para la Beatlemania aquí en México, y vamos a empezar a analizar temas que van a estar muy interesantes. Muchas gracias. Así va a ser. Qué gusto de veras tenerte en el programa. Y amigos, si les parece bien, iniciamos con el tema del bloque 1. Esto en seguimiento a los últimos programas que hemos estado transmitiendo y en los cuales por lo menos le dedicamos un bloque a una de las esposas de The Beatles. Y toca el turno el día de hoy a una mujer nacida en
1944, el día 17 de marzo, que para muchos bitleros hombres que yo conozco, de hecho, que para todos los hombres bitleros que yo conozco, es la esposa Beatle más guapa, Pattie Boyd. Arturo. Así es, te lo acabas de decir, muchos pensamos que es Pattie Boyd, y estoy diciendo como esposa porque hay gente que dice, no, pues es Jane Asher, pero recordemos que Jane Asher sí está muy guapa, pelirroja, preciosa, pero no se casó con Paul McCartney, la que se casó fue Linda McCartney, así que no cuenta, Jane Asher cuenta como novia, así como dirían en una película de Pedro Infante y Jorge Negrete, una chamacona, ¿no? O sea que no cuenta ella, pero Pattie Boyd sí se casó con George Harrison. Recordemos que ella sale en la película Hard Day's Night, en la escena esa cuando van en el tren y están algunas fans ahí reunidas. En ese momento estamos viendo a Pattie Boyd, que debo decirlo, sí se ve preciosa en esa película. Ya después creo que George Harrison, pues ahí fue cuando pues se enamora, y quién no se va a enamorar de Pattie Boyd, pues ves a las otras mujeres, están guapas, pero ella tiene algo, tiene ese ángel que despliega en la película, y aunque nada más sale un ratito, o sea, no crean que sale toda la película, sale un momento, ese momento fue clave para Pattie Boyd. Ella había empezado una carrera como modelo, y entonces esta fue su gran oportunidad, y así que ahí tenemos a esta mujer a la cual prácticamente le arrojó, pues ahora sí que, pues las miradas a George Harrison, yo creo que también a algunos de los otros Beatles, pero bueno, ahí el que salió ganó fue George Harrison. Marco. Así es, Arturo. Sí, de hecho, sí es reconocida así por todos los bitleros que yo conozco, también en combinación con Jane Asher. Es importante conocer brevemente los antecedentes. A mí me gusta mucho dar los antecedentes históricos de las personalidades de las que hablamos. Bueno, ella nace en Somerset, Inglaterra, durante, como bien dijo Tere, la festividad de San Patricio, San Patrick's Day, 1944. Curiosamente, ella pasó una gran parte de su infancia en Kenia, con su padre, que se llamaba Colin Ian Jock, ese era su sobrenombre, Langdon Boyd. La madre de Patty, Diana, venía de una familia adinerada y se enamoró de Jock, quien era piloto militar. Vivieron en familia hasta que lamentablemente su padre sufrió un accidente que lo dejó desfigurado, deprimido, y entonces Diana se separó, se llevó a los 6 hijos que tuvieron juntos rápidamente, volvió a formar una pareja, pero Patty nunca se llevó bien con su padrastro. A los 17 años dejó la escuela para comenzar a trabajar en una casa de estética, precisamente un salón de belleza. Las clientas del salón continuamente le decían, oye, tú eres guapa, ¿por qué no te recomendamos una agencia de modelo? Y ahí fue en 1962 cuando inició desfile de pasarelas. Llegó a ser admirada por grandes diseñadores como Mary Quant, la legendaria creadora de la minifalda. Y es un honor darle también el turno de opinión a Horacio. Horacio, ¿qué te parece? La personalidad de Patty es muy profunda, sobre todo para lidiar con la compleja que tenía George. Yo me acuerdo mucho en el libro de Peter Brown de los Beatles, una biografía confidencial, donde toca los temas, sobre todo que George era un poquito ojo alegre. Pues Patty soportó mucho de eso y estoicamente pues pudo lidiar con eso, y yo creo que se ha ganado bien su lugar, ahora sí que en todo el universo Beatle. Tere. Gracias, Horacio. Sí, indudablemente, yo lo he dicho en muchos programas, lo voy a repetir el día de hoy. Ser mujer de un Beatle ha de haber sido terrible. Imagínense, mujeres que me están escuchando, casarse con alguien que desde el momento en que cumple 20 años, nunca nadie le ha dicho que no a nada. Imagínate lo difícil. Ahora, dentro de los 4 Beatles, todos difíciles, sí, en mi opinión, el más difícil, George. Un hombre que indudablemente estaba lleno de egoísmo, lleno de un ego por esta juventud con tanto éxito y dinero a montones, sin límites de ningún tipo, que además descubrió una religión que no era con la que había nacido, era la religión de la India. Y George no hacía cositas a medias tintas. George le entró a la religión para volverse uno de los más devotos de sus seguidores. Tanto así que desde el momento en que estaban ya casados y vivían en Friar Park,
pues George desde las 5 de la mañana se subía a la torre más alta de esta mansión, de la cual, por cierto, hablamos hace una semana, y se ponía a rezar y hacía sus cánticos indios y hablaba y bueno, pues bajaba cuando él lo decidía, hacía lo que él lo decidía y simple y sencillamente pues tenía abandonada una mujer muy hermosa, muy joven, no le hacía caso y esperaba, hombre de provincia, además, que ella se comportara como la típica esposa tradicional, sin hacerla de a tos y obedecerlo. ¿Sabían ustedes que en Fire Park no estaba permitido que entraran periódicos o que alguien escuchara el radio? Sí, Tenía casi. ¡Qué barbaridad! Sí, Horacio, dime. Pues casi como si fuera menonita. La verdad es que, por eso digo, es una persona muy compleja, porque yo siento que George expresaba algo frente a sus fans, pero ya en el círculo íntimo familiar era una persona muy cerrada y muy reservada. Sí, y sumamente machista, indudablemente. Y bueno, no me quiero alargar porque se nos va a acabar el tiempo del bloque. Tenemos que hablar de Clapton. Tenemos que hablar que el cuate de tu esposo que no te pela está estúpidamente enamorado de ti. Pero de esos amores que las mujeres sueñan así de, qué barbaridad. Yo quiero a alguien enamorado así y se atrevió a buscarla estando ella todavía casada con George y Patty lo rechazó y lo rechazó muchas veces. De entrada, pues porque Clapton tampoco era así como que el pretendiente perfecto, no. Tenían grandes problemas de adicciones a la droga, pero también ella le había apostado a George y finalmente, después de estira y afloje, pues sí, Arturo terminaron separándose, no divorciándose inmediatamente, pero sí separándose y ella ya pudo tener una relación con Eric Clapton. Y esto que acabas de decir, Tere, es muy interesante. Hay un documental que les recomiendo ver que se llama Mi vida en 12 compases. Es un documental acerca de George Harrison, en donde precisamente al revisar este momento de la vida de George, se dice, y sale George dando también su testimonio, que sí se enamoró profundamente de Patty Boyd, pero como bien lo dices, lo agarra en el peor momento de su vida, o sea, en el momento de las adicciones. Había tenido una adicción muy fuerte a la heroína, incluso hasta hubo un concierto en el Teatro Rainbow que Pete Townshend organizó para sacarlo de esa adicción. Bueno, sale de su adicción de la heroína, pero entra en el alcoholismo. Entonces, cuando Patty Boyd llega con él y se casa con él el 27 de marzo de 1979, llega el momento en el cual Eric Clapton pues lo agarra en calidad de bulto. O sea, y es un momento en el cual todo el amor que tenía y todo, pues ya pues estaba ahora sí que tan alcoholizado que ya ni siquiera sabían ni qué onda. Y eso tampoco ya le pareció mucho a Patty Boyd, que años después se separaría. Pero sí le tocó este momento muy difícil a Patty Boyd, sobre todo con Clapton. Ya había pasado algunos problemas con George Harrison. Recordemos que hasta George Harrison también por ahí tuvo algunos que veres con Maureen Cox, que lo habíamos comentado también en el programa que le dedicamos a Maureen Cox. Pero sí fue difícil para Patty Boyd. Y a mí se me pone a pensar, bueno, George Harrison le compone hermosas canciones, Leila, Wonderful Tonight, pero cuando llega a ella y por fin es como ya tengo a mi esposa trofeo, pero pues ya estoy en otra onda, ¿no? Ya estoy en esta adicción al alcohol, ya estoy, ahora sí que digamos, enfermo del alcoholismo y pues realmente ya llega en el peor momento. Y eso también creo que fue un duro golpe para Patty. Marco. Claro que sí, Arturo. Mira, aquí también es interesante, ya que hablamos siempre de Eric Clapton, se le relaciona con la canción Leila, hablamos de Patty Boyd, se le relaciona la canción Leila. Hay que ver que Eric estaba enamorado de ella desde los 17 años y sin duda escribió la canción Leila para él, pero fue compuesta cuando Boyd y Harrison aún estaban casados y es un problema muy fuerte, el amor no correspondido que siente por la mujer de su amigo. Esta canción, fíjense amigos de SB, está inspirada en el poema Leila y Manjun, escrito por el poeta persa Nesami, quien retrata la historia de Qais ibn al-Mulawa, espero haberlo dicho bien, y su princesa, obligada por su padre a casarse con una persona distinta al joven enamorado, quien terminó volviéndose loco. Tere. Gracias, Marcos. Sí, importante es decir,
Podríamos hablar de Patty Boyd de aquí a las 4 de la mañana, no lo duden, hay mucho que decir de ella, pero creo yo, dadas las limitaciones que tenemos en este momento, sería muy bueno cerrar diciendo que Patty Boyd a la fecha, yo no sé qué opinen ustedes, yo opino que es una mujer bellísima, que se ha dedicado a la fotografía todos estos años, Horacio, y que ha tenido grandes éxitos. Sí, es correcto, y tal vez una de sus frustraciones es la maternidad, ¿no? Que siempre se le negó. Yo creo que fue algo que le faltó para realizarse completamente. Marco. Bueno, pues llega el momento de que vamos a ir a decorar musicalmente este pasillo que es el Círculo Beatle. Y pues, qué mejor para iniciar, teniendo como invitado a Eric Clapton, tocando la canción Layla. Después de ahí nos vamos a ir con You Like Me Too Much, frase que sin duda le debió haber dicho George muchas veces a Patty. Y cerraremos con Something, una canción de la cual también se ha dicho que ha sido compuesta en su honor. Entonces, si el ingeniero ya tiene las pistas listas en la tornamesa, vámonos a escuchar música y a regresar con el Círculo Beatle. Ya estamos de regreso aquí en el Círculo Beatle escuchando estas canciones que son muy padres. Eric Clapton en ese Unplugged, que incluso se llevó por ahí su premio Grammy en ese año. Pero vamos a un tema en este bloque que surge en estos días y resulta que vamos a dar antecedentes. Resulta que el año pasado se publica el famoso álbum rojo, el álbum azul, sale una canción nueva que es Now and Then, pero los fans estamos esperando que venga este año un nuevo álbum. Estos relanzamientos que empezaron en el 2017 con Sgt. Peppers y empezó esta cronología, pues digamos que descendente, ¿no? Y entonces esperamos que va a llegar en algún momento hasta el Please Please Me. Entonces, por orden, tocaba este año al álbum Rubber Soul y ya todos estábamos así ya relamiéndonos los bigotes y ya saboreando las canciones que iban a venir en el Rubber Soul, que nos dieron un pedacito, nos dieron de hecho un pedacito en el álbum rojo de la idea de cómo iban a estar las canciones y pues ya estábamos todos contentos esperando el anuncio de Rubber Soul. Y entonces esta semana nos dan otro anuncio, que vienen los discos Capitol. Y esto sí fue sorprendente porque me puse a pensar, bueno, ¿qué es lo que seguía Robert Soul? Pero ahora son los discos Capitol. Recordemos que en 1987, de Marco Horacio, sale a la venta la discografía inglesa, es la discografía estándar para todo el mundo, sale en compact disc, sale en viniles y sale también en cassette. Recuerden que los cassettes eran unas cajas así gordas que venían ahí con una información así con letra tipo Biblia que teníamos que leer hasta con lupa porque no se veía nada, pero finalmente se nos dijo, las discografías locales ya déjenlas atrás, la discografía inglesa es la discografía para todo el mundo, y bueno, nos quedamos ya con eso, la discografía inglesa. Recordemos que para los 2000 salen las antologías, pero siguen siendo, digamos, ya las otras discografías ya no están, es más, ni siquiera están los discos de Capitol recopilatorios, no hay ni siquiera Beatles Ballads, no hay Beatles Rock and Roll, no hay las baladas de The Beatles, Sus rarities. los rarities de Real Music, o sea que Love Songs. también acabaron. Finalmente empieza este movimiento de discografías. También hay que recordar que hubo problemas con EMI en este siglo, pero recordemos que el primer indicio que nos dan de la discografía Capitol es en el año 2004, cuando se publica una caja larga con 4 discos Capitol en volumen 1 y después llegó otro volumen 2, que debo reconocer que me costó y me ha costado trabajo conseguirlo, pero se publica un volumen 2 cuando muchos pensamos que ni siquiera iba a existir, porque nadie hizo caso de la discografía Capitol, porque seguían inundándonos con la discografía inglesa. En fin, para el 2009, recordemos que se hace todo un anuncio con bombo y platillo de que venían por fin las versiones remasterizadas inglesas, hay que aclararlo, pero también se había dado licencia al videojuego de Harmonix Rock Band, o sea que venía el paquete completo. Incluso no sé si ustedes recuerdan que hubo un comercial allá de YouTube, que ahí apareció que era del Rock Band, que era muy padre, donde ellos cruzaban el Abbey Road, la calle, y entonces se iba llenando de fans y todo esto. Pero eso también sirvió para complementar el anuncio de toda la discografía de The Beatles, versión remasterizada. Pensamos que hasta ahí había acabado todo,
pero comienzan los problemas, ya estaban los problemas con EMI. Entonces lo que sucede es que el catálogo del grupo va a caer a Universal Music. EMI desaparece y todo va a Universal Music. Y lo que hace Universal Music en primera es lanzar el Live at the BBC Volumen 2. Esto sí llamó la atención porque uno esperaba, bueno, pues ¿qué sigue? O sea, ya está la discografía ya completamente remasterizada por EMI. Universal tiene, pues agarra Universal y ya está, pues empieza a publicar otras cosas que el público quizá quiera. Y en este caso nos dan el Live of the BBC Volumen 2 en una edición así de completamente digipack. Después republica nuevamente el Live of the BBC, el 1, también en digipack, y muchos seguimos buscándolo todavía en su caja gruesa de EMI, pero bueno. Y en fin, lo que hace entonces en este caso Universal, y nos dimos cuenta, es de que aparte de las ediciones estas que les comentaba de aniversarios, de 50 aniversarios del Sgt. Pepper, el Let It Be, el álbum blanco, lo que empezó a hacer fue sacar un box set muy padre, con toda la discografía de The Beatles. Esto fue en el año 2009, en una caja. Incluso si ustedes compran la caja, sacan el famoso carnicero, pues viene el carnicero pegada ahí la estampita en el disco, que se la pueden quitar. O sea, eso fue también un plus que hizo. Pero ojo, estamos hablando ya de Universal. Entonces, es lo que nos preguntamos aquí. Porque muchos fans, cuando vieron el anuncio, empecé a leer en foros, de que los fans están como que sacados de onda de cómo vienen las versiones norteamericanas. O sea, ¿por qué agarran las versiones norteamericanas y nos privan del Robert Soul? Esa es la cosa aquí. Ya explicaremos cómo vienen estas versiones norteamericanas, pero sí es curioso este lanzamiento en este año, que hayan dejado Robert Soul aparte. Horacio, ¿qué opinas de esto? Estos lanzamientos, para mi punto de vista, están más orientados a las generaciones de Beatles del siglo XXI, a los millennials. Yo creo que todos los fans de la vieja guardia hemos ya adquirido en algún momento las discografías oficiales cuando salieron en su momento. Yo me cuento en uno de ellos. Incluso yo creo que las nuevas mezclas no deben de variar mucho porque ya las han limpiado tanto que no creo que puedan obtener algún tipo de sonido alterno o algo muy novedoso. Yo creo que está más orientado este lanzamiento para los nuevos fans. Marco. Así es, mira, vamos de nuevo a ver los antecedentes de todo esto. De hecho, el primer disco que se llega a publicar en los Estados Unidos, si somos fieles a la historia, es el famoso Introducing the Beatles, de inicios de 1964, que tenía ahí pues unos discos o unas canciones que podrían replicar al Please Please Me original. Y esto, de alguna manera, logra tener un bache dentro de lo que es la discografía Capitol, ya que el litigio contra BJ que vino después y lo que sacó luego Capitol, pues se vio en conflicto. Entonces había que aprovechar ya todo el material que teníamos. Hay un listado interesante que me gustaría que Tere nos lo diga, porque este listado puede ser de nombres curiosos para muchas personas que ya estamos acostumbrados a la discografía inglesa. Entonces, pues, ¿por qué no vamos revisando estos discos después del Introducing the Beatles? Ahora sí, la discografía Capitol, Tere. Claro que sí. Antes de leer esta lista, me parece muy interesante, siempre me ha parecido, que Estados Unidos, como capital de la industria discográfica en los 60s, no actualmente, en los 60s, haya decidido sacar sus propias versiones. Si algo realmente me ofendió, ahora que estoy leyendo el script y el guión que tenemos todos para hablar de este tema, fíjense amigos, escuchen, el periodista y ejecutivo de Capitol, Dave Dexter Jr., pensaba que las canciones sonaban muy débiles, así que le pidió a los ingenieros de Capitol que las cintas se reecualizaran y se le hiciera una sobrecompresión para el mercado de los adolescentes norteamericanos. Esto es comercial, esto que hicieron en Estados Unidos era por la lana. Ahora, las canciones sonaban muy débiles, monito, o sea, son The Beatles. ¿Cómo va a sonar débil?
por el amor de Dios. Todos estos discos que salieron, que ahora sí voy a leer, esto es negocio puro. Desde mi punto de vista, ya empezamos en el año de 1964, Meet the Beatles, enseguida The Beatles' Second Album, también en ese año, 3 más, A Hard Day's Night, Something New, The Beatles Story, Beatles 65, y ya en 1965, The Early Beatles, Beatles 6, Help, Rubber Soul, en 66, Yesterday and Today, en 66 también Revolver, y en 1970 Hey Jude. Qué bueno, mis votos, mi agradecimiento a quien decidió, gracias a Paul Core, que la discografía oficial de The Beatles tenía que ser la inglesa. Arturo, Horacio, Marco. Esto que acabas de decirte antes de pasar el micrófono a Horacio, porque sí me gustaría saber su opinión, lo que acabas de decir es algo que se ha venido manejando en estos foros que he estado leyendo, que sí hay personas que están en contra del lanzamiento de estas versiones norteamericanas, porque lo primero que he leído que dicen es que no se escuchan bien, precisamente por esta ecualización que le hicieron en Estados Unidos. Yo he escuchado los discos que se publicaron en estos box sets, y hay cosas que sí me llaman la atención. Por ejemplo, la canción She's a Woman es extraño. Cuando lo empecé a escuchar me sacó de onda, porque tenemos la idea de cómo vienen en el álbum, en el Past Master, si no me equivoco. Y estoy escuchando la versión que viene en estos discos norteamericanos, y la entrada es muy diferente. Y van cambiando en algunas cosas. Y hay incluso análisis que pueden encontrar en YouTube de cómo están, digamos que las versiones diferentes. Son pequeños detalles, pero finalmente son diferentes, porque al señor Dexter no le gustaba el grupo. Finalmente él dijo, ¿saben qué? Esto no es para la juventud norteamericana, hay que darle un cambio. Se equivocó, porque finalmente I Want to Hold Your Hand fue un super hitazo, y pues llevó al grupo a la cumbre. Pero lo que tienen también las versiones norteamericanas, Marco, es que también, perdón, sí, Marco y después Horacio, perdón, porque Marco, sí me gustaría saber su opinión. Es esto, Marco, el que muchas de estas versiones nos llegaron también a México. Si agarramos el álbum Revolver, el que salió en México, es el mismo que se publicó en Estados Unidos, y cuando nos llegó la versión inglesa, pues sí se acaba de onda de que tenía 2 canciones más, Marco. Sí, mira, hay personas a favor, hay personas en contra. Yo realmente, pues te puedo decir como antecedente, pues de que esos fueron los primeros discos de The Beatles que yo conocí en ese formato, el formato gringo. Ya tuvo que venir mucho tiempo para que conociéramos las versiones reales, las originales. Pero sí llama la atención, el tema del sonido es muy interesante. Si tú escuchas un Meet the Beatles monaural de 1964, notas perfectamente ese tema de la famosa compresión, el cual tiene una razón de ser. Regularmente las grabaciones norteamericanas de éxito, y esto yo lo leí en un libro de Billboard, tenían un efecto que podía ser desde un delay de microsegundos que le daban cuerpo a la grabación. Coincido totalmente con Tere, y yo creo que todos coincidiremos en esto. ¿Cómo decir que un disco Beatle puede sonar débil? Lo que pasa es que estás acostumbrado a escuchar una saturación de efectos, por ejemplo, en los discos de los Beach Boys y de los Four Seasons. Y eso es lo que consumía la gente en su totalidad. Entonces creyeron que poniéndole un curita, pues podían hacer algo que le gustara a los jóvenes norteamericanos. Horacio, ¿tú cómo ves esta barbaridad hecha en 1964? Bueno, hay casos dramáticos. Yo retomando el del Introducing the Beatles que dijiste de BJ, donde cercenaron el conteo en la vía ya. Así es. Eso ya desde ahí decían, como se han de haber equivocado en Inglaterra porque dejaban el conteo de la grabación. Digo, desde ahí estamos viendo que sí, el mercado norteamericano era especial, pero por otra parte en las versiones de Capitol tienen algunas versiones que no son conocidas en el mercado inglés. Yo, por ejemplo, en el disco de Help, donde a veces poner las versiones instrumentales, estoy hablando incluso de la versión mexicana de la película. Tere. Así es, Horacio. Yo sigo muy ofendida. O sea, anda débiles. Son The Beatles, gente. ¿Qué les pasa? Los americanos son así.
creen que lo que ellos deciden, eso es el mundo y eso es lo que va a pegar. Y bueno, antes de seguir manejando, te paso, Marco, el micrófono, por favor, para que me Claro hagas que si Tere, no te una enojes de canción. ninguna manera, mejor te voy a poner a ti y a todos nuestros amigos del Círculo Beatle de buenas. Vamos a escuchar canciones. Vamos a escuchar Thank You Girl, una gran rola. También vamos a escuchar algo que se escuchó en el Something New, precisamente, y que no era conocido en general para los ingleses, como bien decía Horacio. Espero decirlo bien, Sie liebt dich, la versión en alemán, She Loves You, o Come Give Me Deine Hand. ¿Quieres estrechar tu mano? I wanna hold your hand. Y si ya las tiene el ingeniero, ¿por qué no le quitamos ese enojo a Tere, que regresa con muchas ganas para el siguiente bloque, en donde vamos a seguir hablando de esto? Adelante, ingeniero. Y continuamos en esta su emisión consentida, el Círculo Beatle, platicando acerca de la controversial emisión, publicación de la discografía norteamericana de The Beatles. Sí, algo con lo que me quedé en el anterior bloque, quiero decir lo siguiente. Más que nada, como los norteamericanos pues dominaban las listas mundiales, hay que ser muy sinceros. La música pop y rock norteamericana dominó durante pues casi 10 años. Efectivamente, estas listas pues consideraban que esa era la panacea y el único modo de hacerlo. Afortunadamente, The British Invasion y otros movimientos lograron quitar ese enorme problema. Horacio, quiero conocer tu opinión de la segunda parte de esta discografía. Vámonos ya no a la época de los mop tops y de la histeria, sino vamos a ver por qué un revólver mutilado tenía que ser atractivo, o porque un Hey Jude, que era otro intento de recopilación, Bill, ¿por qué tenían que calar atinadamente? Sobre todo, en Hey Jude yo considero la elección de temas muy desafortunada. ¿Qué opinas, Horacio? Es correcto incluso poner canciones ya de la primera época de los Beatles, en ese Hey Jude, cuando ya estaba casi terminando el grupo como asociación. Sí es algo desafortunado, pero el mercado norteamericano siempre buscará la mercadotecnia, siempre buscará $1 ganado. Para mí está bien, así tenga que destruir una obra artística. No lo veo yo tan dramático y tan malo, en el sentido de que, a final de cuentas, para los fans estamos obteniendo dos versiones, ¿no? La versión oficial y a lo mejor una versión alterna. Y yo lo digo por el que en México se reeditó las versiones inglesas en vinilo por ahí de los años, a final de los años 80, las empezaron a lanzar. Yo las conocí, las pude escuchar, y la verdad fue por mí decir, estoy escuchando versiones que yo nunca conocía, porque yo me fui con el mercado norteamericano desde que era adolescente. Para mí, yo lo veo, tal vez no muy de acuerdo de que hayan cercenado algunas de las versiones, pero por lo menos puedes conocer versiones alternas. Yo lo veo así. Tere. Gracias. Pues sí, eso, es decir, lo que estás diciendo me parece un argumento sustentable, sólido. Te da la oportunidad de escuchar versiones diferentes. Sí, indudablemente. Y yo no puedo negar de ninguna manera que Estados Unidos en la década de los años 60 era simple y sencillamente la meca de la industria discográfica mundial, y era donde se dictaban pues las reglas, las formas de hacer. Eso indudablemente celebro que ya no sea así, y considero que con el siglo XXI, la llegada de Internet, pues ya eso es muy discutible, totalmente. Tenemos canciones originales de cualquier parte del mundo que en algún momento pudieron tener un éxito considerable. Eso me parece muy bien. De todas maneras, esto sigue siendo un negocio. Yo lo he dicho, creo que en cada programa del Círculo Beatle, el pastel Beatle es redituable y todos queremos una rebanada, indudablemente. Y la gente de Estados Unidos, por supuesto que quiere su rebanada, y no va a dejar de seguir publicando y publicando, remasterizando y haciendo todo lo que tenga que hacer. Arturo. Así es, Tere, y estaba checando
los videos que se han publicado y que nos están vendiendo ya la caja, el box set, que por cierto tiene un precio de 5,600 pesos en el box set, y cada disco, si lo queremos de manera individual, cuesta 800 pesos, ya también para ver cómo está este movimiento en cuanto a precios. Lo que me llama a mí la atención es que el box set va a contener los discos Meet the Beatles Second Album, A Hard Day's Night, Something New, y The Beatles Story. Ese no te lo venden separado, ese viene como extra en la caja. Y otro disco que viene también extra en la caja es The Early Beatles, que se publicó en 1965, aunque te anuncian la caja que es de 1964. Se dice que la razón de incluir este álbum de Early Beatles es porque precisamente se había publicado Introducing the Beatles y no pertenece a Capitol, pertenece a VJ, pero llega este momento en el cual, bueno, dijeron los ejecutivos, nos faltan canciones, ¿no? Pues nos falta el Please Please, pues hay que meterlo, y algunas canciones también de las primeras canciones, pues ya estamos en el 64. Lo que me llama la atención es de que en 1964, Horacio, se publicaron pues muchos discos, Meet the Beatles Second Album, Hard Day's Night, Something New y The Beatles Story. Todos esos discos se publicaron en 1964, cuando The Beatles publicaba de a 2 álbumes en Inglaterra y algunos sencillos, pero Estados Unidos se echó la carne, básicamente la carne al asador, y sacó todos estos discos en un solo año, y a partir de enero, todo ese año se publicaron estos discos. Horacio. Sí, es correcto, y tomando en cuenta que después, cuando hubo la campaña anti-Beatles, después de la declaración de John, cuando muchos jóvenes destruyeron sus álbums, pues luego los volvieron a comprar, y al final de cuentas fue un negocio redondo, y lo siguen aplicando hasta la fecha. Marco. Mira, sí, la verdad es de que definitivamente esta es una bronca de popularidad. Recuerden que la Beatlemanía se hizo en 1964 y tenían mucho material estacionado de 1963. Entonces, por eso correspondía el sacar toda la carne al asador, ya que eso era lo que se estaba vendiendo. Y se puede seguir vendiendo y platicando, y van a hacer otras remasterizaciones, pero disfrutemos en este momento de 3 canciones Beatles que aparecen también ahí. Y la primera es This Boy, esa gran balada de The Beatles. Seguiremos con un rock and roll furibundo, Long Tall Sally, que siempre desgañitaba a Paul McCartney en sus presentaciones en vivo. Y vamos a una canción que con el tiempo a mí me ha ido gustando más y a John Lennon le iba gustando menos en su tiempo. It's Only Love. Estas son las rolas que vamos a escuchar para decorar musicalmente esta emisión de Círculo Beatles en su bloque 3. Regresamos. Ingeniero, adelante. Y amigos, estamos en el último bloque de esta emisión del Círculo Beatles. Les recordamos, por supuesto, tenemos redes sociales. No dejen de participar, de enviarnos sus comentarios. Tenemos, por supuesto, Facebook, Instagram, Threads, X, TikTok, YouTube, y se me va alguna por ahí. De todas maneras, a cualquiera que ustedes entren, pueden ver el total de las redes. Gracias, Marco. Creo que sí dije X, pero si no fue así, X, ahí también estamos, y en todas somos o el Círculo Beatles o SB Corporativo. Quiero recordarles que la emisión del día de hoy que ustedes están escuchando en SBC Radio se va a repetir próximo viernes a las 3 de la tarde, pero además la tenemos en nuestro canal de YouTube, SB Corporativo, por supuesto sin canciones, porque si no, esto no sería posible, pero todas las partes en donde platicamos, ustedes las van a poder escuchar. Ha sido realmente un gran programa. Vamos a cerrarnos ahorita en unos minutos. Vamos todavía a platicar de un último tema muy interesante. Y bueno, por favor, Arturo, ¿quieres introducirlo? Claro que sí, hace unos programas atrás comenzamos una serie en este programa, una sección en la cual comenzamos a platicar de estas canciones que muy poco o casi nada se programan en la radio mexicana. Ahora creo que ya ni siquiera sé si existe un programa de Beatles como tal, pero bueno, tenemos estos programas como el Círculo Beatles que pasamos estas canciones, pero yo no recuerdo
que estas canciones hayan sido muy comunes en cada uno de los programas. Recordemos que en cada programa se pasaban ciertas canciones en la mañana, ciertas canciones en la tarde, y después en el bloque ya prácticamente de la noche, pues era una mezcla de los programas anteriores, ¿no? Y ya se hacía el siguiente programa, pero básicamente eran las mismas canciones. Porque sí hay temas en los cuales, pues son muchísimas canciones y son temas que pues difícilmente se compran. Y recordemos que hay estaciones de radio que solamente compran cierta parte del catálogo de The Beatles y pues tienen que poner las canciones que compraron. Afortunadamente, a los que estamos aquí en Internet, en la radio de Internet, pues tenemos la oportunidad de tener las canciones disponibles para podérselas presentar a ustedes, y ese sí no es un problema. Pero vamos a platicar de estas canciones, Marco, que muy pocas veces se han programado en radio y que, por lo consiguiente, hay fans, y has platicado, después platicamos con fans que ni siquiera las conocen. Si les puedes decir, pues conocen Hey Jude, no, sí, claro, grandiosa canción. Pero si Paul McCartney en algún momento tocara, no sé, algún tema que te gusta, Why Don't We Do It in the Road, pues sí, como que sacaría de onda. Si hay canciones de Paul McCartney, lo hemos visto en los conciertos, que toca y que son famosas de The Beatles y ni siquiera el público ni siquiera mueve un músculo de emoción, pues hay canciones que están peor, ¿no? Por eso vamos a platicar de estas canciones, Marco, que casi no se programaban en radio y que muy pocas personas conocen. Marco. Gracias, Arturo. Pues mira, sí, no vamos a hablar en esta sección ni de Hey Jude, ni de Yesterday, ni del Submarino Amarillo. Vamos a hablar, perdón, de estas canciones que no tuvieron un espacio grande en la radio, ni de aquí, ni de en varios lados. Empezaría con I Call Your Name, de 1964, una canción de John Lennon. Se dice que esta canción fue escrita en la casa de la tía Mimi, en Menlove Avenue, pero esta canción originalmente Lennon se la había dado a Billy J. Kramer and the Dakotas, otra banda de Liverpool del establo de estrellas de Brian Epstein. Bueno, Kramer lo lanzó como un lado B en el sencillo Back to Me, también de Lennon y McCartney, pero no le gustó a ninguno de The Beatles los arreglos que habían hecho Kramer y los Dakotas, y por eso decidieron grabar. Y esto apareció en The Beatles' second album. Hablábamos de la discografía gringa, y en el Reino Unido, en el extended play Long Tall Sally. Vale la pena mencionar de esta canción que es una de las primeras en donde George usa una guitarra Rickenbacker de 12 cuerdas. El puente de la canción es el primer intento de The Beatles en el género del ska. Si ustedes van a escuchar este puente, de veras, pónganle mucha atención. Y se grabó junto con I'm Happy Just to Dance With You y Long Tall Sally. Hubo covers notables de esta canción a cargo de The Mamas and the Papas y de Ringo Starr. Tere. Así es, Marco, indudablemente una gran canción, y la segunda de las cuales hemos seleccionado como canciones no muy conocidas o no muy tocadas en la radio es Why Don't We Do It in the Road. Esta escrita en India en el retiro que tuvieron The Beatles en marzo de 1967. Se fueron a ver al Maharishi, ya lo habían conocido unos meses antes, pero en marzo del 67 decidieron todos viajar a la India y ahí directamente a Rishikesh, en donde vivieron cualquier cantidad de aventuras, pero también generaron cualquier cantidad de maravillosas canciones, entre ellas esta que les estoy mencionando, Why Don't We Do It in the Road, cuando John va en el camino, pues eran senderos de tierra, o sea, no eran carreteras, no era nada por el estilo, y ve a dos monos apareándose, bueno, pues seguramente conociendo y sabiendo las reacciones de John y de Paul, que también estaba con él, pues podemos imaginar por qué se les pareció buena idea componer esta canción. Horacio. Sí, son canciones que casi no están programadas. Yo recuerdo una que por lo menos yo nunca la escuché en la programación aquí en México, la famosa Wild Honey Pie, pastel salvaje que le llaman. Yo nunca la escuché programada ni en Radio Éxitos ni en Radio Universal. Una canción que dura menos de 1 minuto y donde Paul es el único que participa. Son canciones de plano casi experimentales y por lo menos hasta ahorita ya están siendo canciones de culto para muchos. Marco.
Gracias, Horacio. Continuamos la lista de lo que les tenemos preparado con la famosa Dig a Pony, que en español la puedes traducir como tú quieras. Se me antoja un pony, contempla un pony o fúmate un churro. Una canción que apareció en Let It Be de 1970 y en la remezcla Let It Be Naked. Pues Lennon no pensaba precisamente cosas buenas de esta canción, él dijo que era un trozo de basura, como con otras de sus canciones. La canción originalmente se llamaba All I Want Is You y fue compuesta, dedicada a Yoko Ono. Incluye numerosas frases unidas entre sí de principios sin sentido, culminando en el famoso coro All I Want Is You. Siempre tiene esta canción un lugar preponderante en el famoso Rooftop Concert, en donde vemos que Ringo dice, espérense, porque estoy fumando, nada más tengo una baqueta en las manos, entonces se tarda un poquito en iniciar. Y la versión del álbum Anthology 3, en la parte rítmica del principio de la canción, es mucho más larga, y Paul McCartney empieza cantando All I Want Is You, justo antes de que Lennon comience a cantar. Si no tienen inconveniente, también Horacio nos va a platicar de la canción Matchbox. ¿Qué te acuerdas de esta canción? Una canción que, por lo menos en las grabaciones de Hamburgo, no está interpretada por el baterista de los Beatles. Y finalmente, cuando se regrabó, ya siendo parte del cuarteto de Liverpool, Ringo Starr es quien lleva la voz principal. También son de las canciones menos programadas y la pudimos conocer ya oficialmente cuando salió el álbum Past Masters. Arturo. Sí, porque finalmente fue parte de un sencillo, esta de Matchbox. Y como dices, pues también la escuchamos en sus versiones en vivo, pero la antología, pues tenían, en Live de BBC, donde tenía que obviamente pues presentar canciones ahí el grupo, y estamos hablando de 1964, no tenían tampoco muchas canciones, ni en el 63 ni en el 64, así que tenían que echar mano de todos estos covers, así como también con Bad Boy. Yo recuerdo, antes de comentar Bad Boy, estos grupos de tributo que hay en México y en muchas partes del mundo, estaba el grupo, no me acuerdo qué grupo estaba tocando en este festival, y estaban tocando, y había una señora que a cada rato les gritaba, ¡Chico malo! Acababa una canción, ¡Chico malo! ¡Chico malo! Y nunca tocaron Bad Boy. Curiosamente, nunca tocaron Bad Boy, porque es una de las canciones que tampoco son, digamos, que recurrentes en las estaciones de radio. Esta canción de Bad Boy, que es una canción escrita por Larry Williams, una canción que pues existen varias canciones de Larry Williams con The Beatles, y esta pues es una de las versiones, igual que dice Miss Lizzy. Bad Boy fue grabada por The Beatles el 10 de mayo de 1965, y también recordemos que pertenece al famoso álbum Past Masters, porque como igual que Matchbox también es parte de un sencillo. Horacio. Marco. Gracias, Horacio. No, nada más hacer un apunte. Es importante que la gente sepa quién era Larry Williams. Porque sí se sabe que compuso canciones que versionaron de Beatles, pero él es el legendario autor de la famosa Bonnie Moroni, que aquí conocimos como Popotitos. Entonces, yo pienso de que los amigos del Círculo Beatle deben tener bien reconocida esa canción. Y se pensaba que nada más estos covers a Larry Williams, que fueron grabados el 10 de mayo del 65, como bien dijiste, eran solamente para publicarse en los Estados Unidos, ¿eh? No tenían la intención de publicarse como parte de la discografía oficial, pero al final de cuentas, Dizzy Miss Lizzy fue incluida en Help y quedó también Bad Boy, pues apareció hasta en la famosa colección de Beatles Oldies. Continuando con esta recopilación de datos, vamos también a hablar de una canción que tiene un montón de detalles que me gustaría que entre todos platicáramos. Vamos a escuchar Help. Y dirán, caray, pues Help es muy conocida, la programan a cada rato. No, esta con la introducción James Bond. A mí me gustaría mucho platicarles una de las primeras anécdotas de esta canción. Fue publicada solamente en el continente americano y esto fue el 13 de mayo de 1965, una semana después del lanzamiento oficial del álbum Help. Esto vino en la edición norteamericana, canadiense y mexicana del álbum, también en la publicación original del Red Album de 1973, en donde nosotros creíamos y jurábamos siempre de que Help iniciaba con esta introducción, Horacio. Sí, precisamente lo que iba a comentar, que la versión mexicana del Red Album
comenzaba con esta versión de Help, y muchos nos quedábamos cuando comprábamos el disco compacto, la primera edición del Red Album. Yo creo que se equivocaron, le falta la introducción James Bond, pero es así que fue primero editado con esa introducción. Tere. Indudablemente, pues esta introducción, amigos, estuvo a cargo de la orquesta de Ken Thurn, que además no recibió ningún crédito en el disco. Imagínate qué coraje ser parte de una canción de The Beatles nada más y no recibir crédito alguno. Se dice que el notable músico de sesión, Big Flick, tocó la guitarra en esta adaptación del tema original de James Bond. Arturo. Y algo que bien están diciendo es de esta canción de Help. Yo recuerdo la primera vez que la escuché fue precisamente en Álbum Rojo y venía con la introducción de James Bond, y en las estaciones de radio sí la presentaban con la introducción. Yo recuerdo Radio Éxitos que presentaba la canción y tenía la introducción. Muchos años después, como bien diría Horacio, cuando compramos nuestro disco compacto de Help, la pusimos, nos estábamos ya así pues, frotando las manos para empezar a escuchar el disco y opa, se va directamente a la canción, pues con la introducción no venía nada. Así que ahí supimos que esto pertenece precisamente al soundtrack de Help, porque nos llegó también a México y es, ahora sí digamos, herencia de la discografía norteamericana, porque tanto Help como Hard Day's Night en Estados Unidos se publicaron como soundtracks y en Inglaterra pues fueron álbumes. Así que esa fue la gran diferencia, Marco. Así es. Otro hecho curioso de esta canción, de esta versión, es que aunque se escucha un citar en la introducción mencionada, que sería una premonición del rumbo musical que la música de George Harrison y la de The Beatles tomarían del futuro, la verdad es que ninguno de los cuatro tuvo que ver con eso. Y hablando de instrumentos orientales, en este caso indios, como dato anecdótico se puede agregar que no fue la primera vez que un instrumento de origen indio se escuchó en una grabación oficial de The Beatles, que conste. Desde 1963, en Don't Bother Me, del legendario With the Beatles, Ringo toca un instrumento de percusión denominado Tumbak Nair. ¿Qué te parece, Tere? Me parece muy bien, Marco, pero muchachos, ¿qué creen? Ya nos vamos. Está terminando la emisión del día. No, ¿por qué? Estamos platicando tan a gusto. Sí, yo sé que nos podríamos quedar hasta las 4, 5, 6 de la mañana y no ir a trabajar mañana, lo cual sería muy agradable para todos, pero amigos, nos tenemos que ir. Así que me despido primero de ti. Arturo, muchas gracias. Gracias, Tere, y los invito a que se queden con la programación de CBC Radio y que también, si quieren adquirir su box set o sus discos individuales de estas nuevas ediciones norteamericanas, que yo sí las defiendo, entonces la postura de Tere y de otros, yo sí las defiendo porque muchos hemos tratado de conseguir después estas versiones monoaurales de los discos norteamericanos y son muy difíciles de conseguir. Así que, pues, tenemos la oportunidad de tener por lo menos estos álbumes. Horacio. Muchas gracias, Arturo, Tere, Marco. Un honor haber estado en esta emisión del Círculo Beatle. La verdad me la pasé muy bien y los esperamos ahora sí que la próxima semana para seguir conociendo mucho más de la obra y el legado del Cuarteto de Liverpool. Marco. Gracias, Horacio. Pues yo me despido por esta semana de Círculo Beatle. Gracias por su atención, gracias a todos los mensajes que nos mandan. Suscríbanse al canal, por favor, pongan el like. Ya saben que esto funciona de esa manera. Y aprovecho también para decirles con qué 3 canciones nos vamos a despedir de esta emisión. Vamos a escuchar esa famosa introducción de James Bond de nuevo, ¿no les gustaría? Es muy nostálgico eso. Help, con la introducción de James Bond. I Call Your Name. Hablamos de esta canción, pues para que la gente que no la conoce, la conozca, la que ya la conoce la recuerde con gusto. Y Matchbox, un energético rock and roll de Carl Perkins. Pues yo me despido. Tere, muchísimas gracias. Y gracias a ustedes 3, por supuesto, Horacio, un gusto que hayas estado aquí en el Círculo Beatle. De veras, un gran gusto. Nos vestimos de gala por tenerte aquí. Muchas gracias. Marco, Arturo, gracias como siempre, pero sobre todo,
gracias a ustedes, a todos y cada uno de ustedes que escuchan el Círculo Beatle desde 2005, el primer programa en el mundo, en Internet, en español, dedicado a esos 4 de Liverpool. Gracias por estar aquí. Como bien dijo Marco, déjenos un like, suscríbanse al canal y regresen muy seguido porque siempre tenemos cosas maravillosas para ustedes. Ya nos vamos. Yo soy Tere Chacón y esto fue El Círculo Beatle. Estuviste en El Círculo Beatle.